Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando a la última hora, pendientes de la actualidad, con el foco en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mirando a la alerta aérea en Estados Unidos, pendientes de la conquista de Rusia de un bastión clave en Ucrania, pendientes de la conquista de Torres, la OTAN amenazando con enviar tropas a Groenlandia, muchas cuestiones que hablar durante los próximos minutos y el foco también puesto en la amenaza que se cierne sobre la Tierra. Empezamos hablando de la Agencia Espacial y la NASA. Han vuelto a recalcular sus previsiones y las opciones de que el asteroide 2024 IR4 choque contra la Tierra el próximo 22 de diciembre de 2032. Se han elevado hasta el 2,3%. Ojo, porque empezábamos la semana este lunes con el 1,2%. Es prácticamente el doble. El asteroide de más de 50 metros fue descubierto el pasado 27 de diciembre con un telescopio situado en Río Hurtado, en Chile, provocando que la ONU activara por primera vez el protocolo de seguridad planetaria 2024. Podría seguir observándose hasta abril, cuando volverá a alejarse de la Tierra siguiendo su órbita alrededor del Sol. Volverá a visitarnos en diciembre de 2028, aunque de nuevo sin peligro de impacto. Sin embargo, según la Red Internacional de Alerta de Asteroides, para 2032, en concreto para el 22 de diciembre, debemos estar preparados. Desde su descubrimiento, las previsiones de impacto se han ido recalculando siempre en contra de la Tierra. Inicialmente el peligro era de un 1,2% para que el impacto se produjera en algún momento de los próximos 50 años. El martes las opciones aumentaban ya hasta el 1,6% y ayer, el jueves, estaba en el 1,9%. Es la amenaza que se cierne sobre la Tierra, el asteroide IR4, con opciones del 2,4% de impactar, eso sí, en 2032. También les contamos que un avión con 10 personas a bordo, un piloto y 9 pasajeros, ha desaparecido este jueves durante un vuelo en el estado estadounidense de Alaska. Los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando para llegar a las últimas coordenadas conocidas, en lo que comunicaban las autoridades locales. Actualmente se están realizando búsquedas terrestres en la zona que sobrevolaba el avión, pero la operación aérea se ha visto limitada debido al mal tiempo y la poca visibilidad. Las autoridades estadounidenses han informado este jueves de que ha desaparecido un avión con 10 personas a bordo que hacía la ruta de Unalakleet a Nome, ambas localidades en el oeste de Alaska, cuya búsqueda se está dificultando por el mal tiempo en la zona. El Cessna 208 Caravan del vuelo 445 de Beringer despegó de Unalakleet, Alaska, cerca de las 2:40 horas locales, lo que apuntaba David Olson, director de operaciones de la aerolínea. El avión desapareció de radar y perdió contacto por radio con el control de tráfico aéreo y la aerolínea cerca de las 3:20, aproximadamente 10 minutos antes de la hora prevista para su llegada a Nome. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho a legisladores republicanos que planea anunciar aranceles recíprocos tan pronto como el viernes. Es lo que apuntaban a la agencia Reuters dos fuentes familiarizadas con estos planes. Durante la campaña electoral, el propio Donald Trump prometió aranceles recíprocos a las importaciones estadounidenses iguales a las tasas que los socios comerciales imponen a las exportaciones de Estados Unidos. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de la agencia Reuters, pero según la CNBC, el momento de la imposición de estos aranceles recíprocos es prematuro y es posible que no se anuncie hoy. Decía que podría estar en la agenda para la próxima semana, es lo que apunta de última hora la CNBC. También hablamos del mayor sindicato de trabajadores del gobierno de Estados Unidos y una asociación de trabajadores del servicio exterior. Han demandado a la administración Trump para detener el cierre casi total de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Trump suspendió toda la ayuda exterior estadounidense el día de su toma de posesión y su administración planea mantener a menos de 300 empleados de USAID, de los más de 10.000 que tiene, según apuntaba la agencia Reuters. La demanda dice que las acciones inconstitucionales e ilegales de Trump han creado una crisis humanitaria global y que el Congreso es la única entidad que puede desmantelar legalmente USAID. Dice que el colapso de la agencia ha tenido consecuencias humanitarias desastrosas, incluido el cierre de los esfuerzos para combatir la malaria y el VIH. También les contamos que la administración Trump va a mantener únicamente solo 611 empleados esenciales de USAID, es lo que apunta un aviso enviado a los trabajadores de la Agencia de Ayuda Exterior estadounidense visto por Reuters. Hay más de 10.000 empleados en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en todo el mundo, es lo que apuntaban varias fuentes a la agencia
de noticias. En 2023 la agencia gastó 43.790 millones de dólares en aliviar la pobreza y las enfermedades, además de apoyar el crecimiento económico y promover la democracia. USAID ha estado en la mira de Elon Musk durante algún tiempo, habiéndolo tildado de bola de gusanos. En este sentido, Donald Trump saca la motosierra, empieza a recortar más de 9.000 efectivos de USAID. Esto afecta también a Ucrania, que busca créditos y otros mecanismos de financiación propios para seguir ejecutando los programas que hasta ahora funcionaban con ayuda económica de USAID, la Agencia de Cooperación Internacional estadounidense. Es lo que explicaba en una entrevista con la agencia ucraniana Ukrinform uno de los jefes adjuntos de la oficina presidencial ucraniana. Decía, estamos trabajando con el Banco Nacional y con instituciones bancarias en préstamos, es lo que explicaba Víctor Mikita, el adjunto al presidente Volodymyr Zelensky, encargado de lidiar con las consecuencias de la interrupción a la financiación de USAID, decretada hace apenas unos días por un plazo de más de 90 días por parte de Donald Trump. Mikita agregó que la administración de Zelensky prepara una reunión con los representantes de las autoridades regionales y locales en la que participarán los bancos en cuestión, el Ministerio de Economía y el de Finanzas, para buscar fórmulas de financiar los proyectos afectados por la decisión de Trump sin quitar los recursos públicos que se destinan a financiar la defensa de Ucrania. También pendientes de la Corte Penal Internacional, un total de 79 países han respaldado este viernes la declaración de apoyo de la CPI después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que le impone sanciones por emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La declaración reafirmó el apoyo inquebrantable a la CPI frente a los desafíos y afirmó que las medidas impuestas contra la Corte amenazan con erosionar el Estado de Derecho internacional. Varios aliados importantes de Estados Unidos se sumaron a la declaración en defensa de la integridad de la Corte Penal Internacional, entre ellos Reino Unido, Alemania, Francia y Polonia. Naciones Unidas, por su parte, pidió a Trump que revoque las sanciones, mientras que la Unión Europea dijo que lamenta su decisión. Precisamente la Corte Penal Internacional instaba este viernes a la comunidad internacional a unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales en respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sancionar a sus funcionarios, una medida apoyada por Israel y Hungría que fue condenada por la Unión Europea. El tribunal advirtió de que la acción de Trump va a perjudicar su labor judicial, independiente e imparcial. Subrayó que se mantiene firme junto a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo. Decía, hacemos un llamamiento a nuestros 125 estados parte, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo a unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales, es lo que agrega el tribunal en un comunicado. También miramos a la ONU. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instaba este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a revocar las sanciones impuestas contra la Corte Penal Internacional por emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El tribunal es fundamental para garantizar la justicia y lograr la rendición de cuentas por los crímenes más graves, ya sea cometidos en Ucrania, Sudán, Myanmar, territorio palestino ocupado o en cualquier otro lugar. Es lo que dijo la portavoz de la oficina, Ravina Shamdasani, subrayando que el tribunal debería poder realizar su trabajo independiente. En Irán, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, este viernes en una reunión con un grupo de comandantes del ejército ha refutado la opción de negociaciones con Estados Unidos, afirmando que la experiencia de la nación persa señala que no es sabio, no es inteligente y no es honorable. Es lo que informa la agencia Tasnim. Decía, en primer lugar, negociar con Estados Unidos no tiene ningún efecto en la solución de los problemas del país. Debemos entender esto correctamente. No deben pretender que si nos sentamos a la mesa de negociaciones con ese gobierno se resolverá tal o cual problema. Dice, no, ningún problema se resolverá negociando con Estados Unidos. Es lo que aseveraba Khamenei, argumentando que los problemas internos de Irán solo pueden ser resueltos por los esfuerzos de funcionarios comprometidos y el apoyo de una nación unida. Al mismo tiempo, el ayatolá recordó que Irán negoció con Washington y firmaron un acuerdo que por fin fue roto por Estados Unidos, que no lo cumplía. En este tratado, dice, la parte iraní fue muy generosa, hizo muchas concesiones a la otra parte, pero los estadounidenses no aplicaron el mismo tratado. La misma persona que está en el poder ahora rompió el tratado que debía levantar las sanciones estadounidenses. Sin embargo, dice, las sanciones de Estados Unidos
no se levantaron. Arremetía contra la primera administración de Donald Trump y el expresidente Barack Obama sobre su actitud hacia el Plan de Acción Integral Conjunto, un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán firmado en 2015. Hablamos ahora de Netanyahu. El primer ministro israelí decía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su equipo durante la visita a Washington esta semana que está dispuesto a poner fin al conflicto en la Franja de Gaza si la cúpula del movimiento palestino de Hamás abandona la región y se exilia en un tercer país. Es lo que informa el portal Axios, citando fuentes estadounidenses e israelíes. Las fuentes afirman que Netanyahu expresó su deseo de ampliar la primera fase del acuerdo de alto el fuego con Hamás para liberar a más rehenes a cambio de prisioneros palestinos, aunque otro informante aclaró que solo se podría liberar a 2 o 3 cautivos israelíes con dicha ampliación. Netanyahu también indicó que si se extiende la primera fase tiene la intención de presentar a Hamás una propuesta durante las negociaciones sobre la segunda fase que incluya el cese de las hostilidades en Gaza y la liberación de los prisioneros palestinos que Israel no aceptó en la primera fase del acuerdo. Hablamos ahora de nuevo de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Mientras Trump mantiene su plan sobre Gaza, Netanyahu confirmaba que Estados Unidos no tendrá que desplegar su ejército. Washington y Tel Aviv preparan el plan para que los gazatíes salgan de la franja, mientras la comunidad internacional se pone en contra de la idea de expulsar a los gazatíes de su propia tierra. Netanyahu dice que no harán falta soldados de Estados Unidos. No. El canciller alemán Olaf Scholz ha emitido un rechazo total al plan de Donald Trump para Gaza. Ha expresado su apoyo a la Corte Penal Internacional. Esto ocurre después de que Trump dijera que Estados Unidos debería tomar el control de Gaza y solucionar a funcionarios de la CPI, acusando al Tribunal de Acciones Ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y su aliado cercano, Israel. Lo que el presidente Trump ha propuesto sobre la mesa me genera un rechazo total, es lo que decía Olaf Scholz. Añadía que no pueden resentar a la población de Gaza en Egipto y Jordania. Eso no está bien. Es el aviso de Olaf Scholz, del canciller alemán, a Donald Trump. La enviada especial adjunta de Estados Unidos para Oriente Medio ha afirmado este viernes en Beirut que su país ha puesto líneas rojas claras a la influencia de Hezbollah en el Líbano y que esto implica su exclusión del gobierno actualmente en proceso de formación. En este sentido, decía que no tiene miedo a Hezbollah y que no les tiene ningún miedo porque han sido derrotados militarmente. Y en Estados Unidos dice: hemos establecido líneas rojas claras de que no podrán aterrorizar a la gente libanesa, lo que incluye ser parte del gobierno. Lo que apuntaba en rueda de prensa en Líbano, donde se encuentra de visita oficial. Dice que el final del reino del terror de Hezbollah en el Líbano y en el mundo ha comenzado y esto terminó. También miramos de nuevo a Estados Unidos. Desde el 20 de enero, cuando el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo, México ha acogido a casi 11.000 migrantes deportados de Estados Unidos. Es lo que apunta este viernes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Agregó que la cifra incluye a unos 2.500 no mexicanos. A principios de esta semana, Sheinbaum llegó a un acuerdo con Donald Trump para pausar los aranceles amenazados sobre los productos mexicanos a cambio de desplegar miles de tropas de la Guardia Nacional en la frontera norte con Estados Unidos para reducir aún más el flujo de migrantes que se dirigen a Estados Unidos. Durante su habitual conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha explicado que México también ha repatriado a migrantes deportados a Honduras, tanto por vía aérea como terrestre. Subrayó que las repatriaciones no han sido forzadas. Pendientes México, vamos a hablar precisamente de la presidenta mexicana. Convocaba al gobierno de Estados Unidos a combatir el narcotráfico en su propio territorio antes de cuestionar las políticas de seguridad de otros países. Decía Sheinbaum: empiecen por su país, nosotros claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero nunca subordinación ni injerencismo. Es lo que apuntaba la presidenta mexicana. Dice que ellos tienen mucho que hacer, que tienen que también erradicar tanto el narcotráfico como el fentanilo. Sheinbaum le pasa la pelota a Donald Trump.
Mientras tanto, el gobierno de Venezuela ha calificado de robo descarado la incautación de un avión que estuvo meses en un hangar de República Dominicana y que fue entregado el pasado jueves a Washington en una operación en la que participó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se encontraba de visita oficial en la nación atlantina. Caracas denunció ante el mundo esa acción, que catalogó de ataque contra el país suramericano, y advirtió que tomará todas las acciones necesarias para exigir la devolución inmediata de su aeronave, según un comunicado publicado en Telegram. En el escrito se asevera que la incautación del avión de Petróleos de Venezuela fue ejecutada por orden del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Decía, su odio hacia Venezuela lo lleva ahora al delito abierto. Del mismo modo, se tilda de cipayo al gobierno dominicano que facilitó esta acción. Seguimos mirando a Donald Trump, sus amenazas sobre la Unión Europea, hablando de aranceles del 10% a los bienes importados. Hay reacción, hay respuesta por parte de Europa. Recula ante estas advertencias del presidente de Estados Unidos. La Unión Europea va a ofrecer reducir los aranceles a las importaciones de automóviles estadounidenses como parte de un acuerdo para evitar una guerra comercial con Donald Trump. Es la última hora en estos momentos de Financial Times, según un legislador de alto rango, Bernd Lange, quien encabeza el Comité de Comercio del Parlamento Europeo y está familiarizado con las conversaciones sobre cómo reducir con las tensiones con la Casa Blanca. Dijo a Financial Times que el bloque estaba dispuesto a reducir su impuesto de importación del 10% a un nivel más cercano al 2,5% cobrado por Estados Unidos, prácticamente 4 veces menos. Decía, podemos intentar llegar a un acuerdo antes de que aumenten los costes y los aranceles. El bloque ofrecería comprar más gas natural licuado y equipo militar de Estados Unidos, además de buscar también reducir los aranceles para los automóviles. La Unión Europea espera evitar una guerra comercial perjudicial, encontrando formas de reducir su superávit comercial con Estados Unidos, que Trump ha citado con frecuencia como motivo de medidas punitivas. En el primer mandato de Trump, Bruselas ya redujo los aranceles del bloque sobre las langostas y ofreció comprar más gas natural licuado y soja, lo que limitó la disputa comercial al acero y al aluminio. La respuesta de Donald Trump, la respuesta de Estados Unidos, la respuesta de Europa ante las amenazas de Donald Trump es una rebaja de los aranceles. Se ciñe, se rinde a las amenazas de Donald Trump, está hablando de evitar una guerra comercial a toda costa. Esta es la respuesta de Europa, asustada ante el presidente de Estados Unidos. Pendientes de Europa, mirando también a la tensión en Ucrania, nuevos avances de Rusia con la conquista de un bastión clave, la conquista de Torres. Hacemos una pausa, 2 minutos, se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear
los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando a la reacción europea, a las amenazas de Donald Trump, que está hablando de nuevo en estos momentos. Ha firmado una orden ejecutiva. Dice que la suspensión de minimis para los paquetes procedentes de China se ha retrasado hasta que el Departamento de Comercio haya establecido procedimientos y sistemas adecuados para procesarlos rápidamente. Hablando con el primer ministro japonés, dice que el objetivo es reducir el déficit. Dice: quiero acabar con el déficit comercial con Japón. Queremos trabajar en el déficit, reducirlo al mínimo. Habla también sobre Corea del Norte, va a hablar con Corea del Norte, con Ishiba, y además dice que no ha cambiado de opinión sobre US Steel, hablando sobre una de las noticias de esta semana, sobre el anuncio, la propuesta sobre Gaza. Dice que no harán falta, no se enviarán soldados de Estados Unidos. Dice que los aranceles a Japón son una opción. También dice que va a hacer un anuncio la próxima semana precisamente sobre el comercio recíproco, estos aranceles recíprocos que venimos contándoles durante los últimos minutos. Como decimos, habla sobre la situación en Gaza. Dice que no harán falta soldados estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma las informaciones sobre aranceles recíprocos. Dice que la semana que viene implementarán estos aranceles, estas tarifas a muchos países. Hablamos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Afirmaba este viernes que se ha iniciado una nueva era para la defensa de la Unión Europea a través de más cooperación entre los Estados miembros y con más opciones de financiación. Dice que este nuevo ciclo político marca el inicio de una nueva era en la defensa europea, es lo que apunta en una rueda de prensa junto al primer ministro polaco Donald Tusk. El Colegio de Comisarios Europeos se encuentra en Gdańsk, al norte de Polonia, con ocasión de la presidencia del Consejo de la Unión Europea que este país ostenta en el primer semestre del año y que ha decidido centrar en la seguridad. Von der Leyen afirmó que a lo largo de los 3 años de la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha acelerado su producción militar, aunque no suficientemente, por lo que pidió hacer más que nunca. Dice que gastar más, gastar mejor y gastar juntos en defensa. Aquí es donde la unión de fuerzas, la cooperación europea, da sus frutos. Hablamos ahora de la OTAN. Los países de la OTAN han discutido el despliegue de tropas en Groenlandia en respuesta a la amenaza de Donald Trump de utilizar el ejército estadounidense para apoderarse de la isla danesa. Alemania estaba entre las docenas de aliados europeos que habrían mantenido conversaciones informales sobre qué harían las tropas de la OTAN si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplía con sus amenazas, en lo que apuntaban varias fuentes diplomáticas a The Telegraph. Incluso se plantearon preguntas sobre si el artículo 5, la cláusula de defensa mutua de la OTAN, podría invocarse en caso de una invasión estadounidense de un miembro de la alianza. Esto ocurrió después de que Trump comenzara su segundo mandato en la Casa Blanca, considerando abiertamente una toma forzosa de Groenlandia, una parte autónoma de Dinamarca. El presidente de Estados Unidos ha dicho que sería un acto hostil si Copenhague se negara a ceder la enorme isla ártica, mientras Rusia y China presionan para reforzar su presencia en esta zona. Pendientes de Donald Trump, seguimos mirando a declaraciones de última hora, hablando sobre Xi Jinping, hablando sobre Vladimir Putin. Dice que probablemente se reunirá con el presidente chino. También habla sobre el presidente ruso. Donald Trump dice que hablará con Putin en los próximos días. Habla de nuevo de la condición que pone a Ucrania. Dice que busca la seguridad de las tierras raras. Y sobre Gaza dice que no hay prisa. Muy pendientes de las declaraciones de Donald Trump, que por cierto, en las próximas horas, eso de las 7 de la tarde en España, se espera que comparezca junto al primer ministro japonés, junto a Ishiba, de momento, dando cuenta de las claves de su discurso.
habla de nuevo de Gaza y dice que se va a reunir con Xi Jinping y que además no descarta hablar con Vladimir Putin. Mientras tanto, la administración Trump está poniendo fin a un grupo de trabajo centrado en hacer cumplir las sanciones contra oligarcas rusos. Es un poco el acercamiento del presidente de Estados Unidos a Rusia. Es una de las órdenes emitidas por la nueva fiscal general Pam Bondi en su primer día en el cargo este miércoles. Un memorando declaró que el grupo llamado Task Force Klepto Capture llegaría a su fin a medida que el enfoque de la agencia pase a perseguir a los cárteles de la droga y las pandillas internacionales. También mirando a las declaraciones, la respuesta de Rusia a Donald Trump dice que hasta el momento no hay propuestas sustanciales por parte de Estados Unidos sobre la cuestión ucraniana. Dice, solo vemos cada día diversas declaraciones que luego son refutadas, en lo que informa el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, en una respuesta a preguntas de los periodistas. Pedía paciencia. Anteriormente, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, dijo que el presidente de Estados Unidos quiere detener el derramamiento de sangre antes de que comiencen las negociaciones para resolver el conflicto en Ucrania. Decía Peskov, no tenemos nada que añadir sobre este tema en este momento, es lo que apuntaba el portavoz del Kremlin comentando la declaración. Dice que hay muchas declaraciones e informes que al día siguiente son refutados, modificados o declarados falsos. No hay opción ni deseo de responder a cada uno de esos informes hasta que no haya algo sustancial sobre este asunto. Solo tenemos que ser pacientes, es la respuesta de Rusia a Donald Trump. Mientras tanto, el primer ministro ruso Mikhail Mishustin este viernes en una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin comunicaba que el PIB ruso en 2024 alcanzó su máximo histórico de 200 billones de rublos tras el crecimiento de un 4,1% a pesar de las sanciones occidentales. Dice que el Producto Interior Bruto de Rusia creció un 4,1%, es decir, un 0,2%, 2 décimas más de lo previsto oficialmente. Esto es más de lo esperado, es lo que sostuvo el funcionario, indicando que este indicador demuestra que la economía rusa ha afrontado con éxito la presión de las sanciones occidentales. Dice que la economía del país ha hecho frente con éxito a la presión sin precedentes de las sanciones, a diferencia de muchos países que a su vez nos impusieron sanciones. Dice, en algunos casos allí la situación está próxima al estancamiento. Por su parte, el mandatario ruso también ha elogiado las tasas de crecimiento económico de Rusia. Decía Putin, nuestras tasas de crecimiento económico han resultado ser no solo superiores a nuestras propias previsiones, sino también superiores a las del mundo y superiores a indicadores similares de las llamadas economías desarrolladas. Es lo que aseveraba el propio Putin, comparando además su economía con la de Estados Unidos, Francia y Alemania. Seguimos mirando al conflicto en Ucrania, de nuevo con el foco en Rusia. El Ministerio de Defensa informaba este viernes sobre la liberación de la ciudad de Derchins, llamada Torez en ucraniano, ubicada en la República Popular de Donetsk, uno de los bastiones clave, ubicada en Donetsk, como decimos, en uno de los puntos fundamentales. Las Fuerzas Armadas de Ucrania controlaban Torez desde 2014, la convirtieron en un bastión que sirvió como elemento clave de su defensa. La ciudad dispone de una desarrollada red ferroviaria y era utilizada por los militares de Kiev para lanzar ataques constantes contra Gorlovka. La liberación de Torez no solo permite proteger Gorlovka de estos bombardeos, sino también abre camino para una ulterior ofensiva del ejército ruso en dirección noroeste hacia la ciudad de Konstantinovka. Además, también el control de esta urbe facilitará el abastecimiento de las tropas rusas. Miramos ahora a Ucrania. Les contamos que Zelensky se ha pronunciado sobre una posible negociación directa con Putin. Dice que Trump y la Unión Europea quieren que negocie, consideran que no tendría sentido sin el líder del Kremlin. Ahora, dice Zelensky, que está listo para la democracia, pero apuntaba que a su entender Putin tiene miedo de hablar con él, una disposición que por supuesto hace saltar por los aires el decreto que prohíbe la negociación con Vladimir Putin y que todavía sigue vigente. Estas son las declaraciones de Zelensky. Дякую дуже за запитання. Передусім, ви знаєте, що стосується будь-якої дипломатії. Передусім, мене цікавить, щоб це був не план тієї чи іншої держави, а передусім ми українці. І без нас, безумовно, не може бути плану закінчення війни без України, бо війна в Україні. І ми суб'єктивні, ми це довели всім під час цієї війни, особливо на початку цієї війни, коли були майже на самоті. También miramos al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, ha criticado la influencia de Washington sobre Panamá tras la decisión del país mesoamericano de presentar su retiro formal del programa Iniciativa de la Franja y la Ruta de la famosa Ruta de la Seda
China. Yang calificó la medida como una prueba del hegemonismo de Estados Unidos y desestimó las afirmaciones de que es China la que controla el Canal de Panamá como totalmente infundadas. Enfatizaba que Beijing nunca ha administrado ni operado esa vía fluvial estratégica. Decía: el mundo no es ciego a la verdad, quien mantiene el canal neutral y próspero y quien sigue amenazando con recuperarlo, es lo que afirma el portavoz, criticando la retórica de Estados Unidos. Mirando al Canal de Panamá, precisamente el presidente panameño José Raúl Mulino dijo este jueves que Estados Unidos estaba difundiendo mentiras y falsedades después de que el Departamento de Estado afirmara que los barcos del gobierno estadounidense podrían pasar por el Canal de Panamá sin pagar. Los comentarios probablemente exacerbarán las tensiones entre ambos países después de que Estados Unidos mencionara avances en la cooperación militar y el enfrentamiento de la supuesta influencia de China sobre el canal. Más tarde, el propio Mulino agregaba en las redes sociales que hablaría con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el viernes por la tarde. Panamá ha estado en la mira de la Casa Blanca desde que Trump afirmara que es vital, es una vía fluvial vital del país y que había sido efectivamente tomada por China. Prometió que Estados Unidos la estaba recuperando. En declaraciones a los periodistas, Mulino expresó su rechazo absoluto a que las relaciones entre ambos países se basen en mentiras y falsedades. Seguimos mirando a Panamá, decía el propio Mulino cuando le preguntaban si iba a romper sus relaciones diplomáticas con China en medio de la presión de Donald Trump, que rechazaba esta cuestión al tiempo que suspendía el acuerdo de la ruta de la seda. Con todo, se preguntaba que cuándo van a poner los intereses de Panamá por delante. Decía que la decisión de cancelar el acuerdo económico de la ruta de la seda la tomó él mismo, es lo que apuntaba antes de reunirse con Marco Rubio. Por todo lo que venía, decía que se ha permitido revisar su relación con China sin tener nada que ver con Estados Unidos. Dice que la decisión la tomó él y que no puede ser más claro en este sentido. También pendientes la semana que viene del primer ministro de la India, Narendra Modi, visitará Estados Unidos la próxima semana, es lo que confirma este viernes el secretario de Relaciones Exteriores Vikram Misri. Precisaba que el viaje oficial se va a realizar entre el 12 y el 13 de febrero. Anteriormente se informó que el mandatario planea reunirse con el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, además de fomentar las relaciones diplomáticas y comerciales con el presidente estadounidense Donald Trump. Mientras tanto, se dice que la oficina del secretario del Interior de Reino Unido ha emitido una directiva secreta que requiere que Apple proporcione acceso sin restricciones a todos los datos de los usuarios cargados en la nube en todo el mundo. Es lo que apuntan varias fuentes a The Washington Post este viernes. Si Apple cumple con la orden, marcaría un importante revés para las empresas tecnológicas que luchan por evitar ser utilizadas como herramientas de vigilancia gubernamental contra los usuarios. Es lo que advierten varias fuentes confidenciales. La directiva invocaría la Ley de Poderes de Investigación de Reino Unido de 2016, que otorga a las fuerzas del orden la autoridad para obligar a las empresas tecnológicas a ayudar en la recopilación de pruebas cuando sea necesario. Apple tendrá la opción de apelar el aviso de capacidad ante un panel técnico confidencial. Sin embargo, la ley no permite a la compañía atrasar el cumplimiento mientras el proceso está en marcha. Pendientes de Donald Trump, de las amenazas a Europa, de las conquistas, los avances de Rusia con el foco puesto en Torres. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida mejor análisis en Negocios Televisión.